5, 4, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CESI de la Clínica Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico internista reumatólogo. Tiene su consulta particular, trabaja en el Hospital General de Medellín y en Art Médica. El doctor Herrera es además autor de las guías PANAR de lupus eritematoso sistémico. Usualmente nos acompaña también el doctor Carlos Jaime, que por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Carlos Jaime es el médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana y es el jefe del Servicio de Medicina Interna y de Reumatología. Y hoy también los estoy acompañando yo. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana. También nos acompañan los suelos del servicio y nos acompaña el doctor Sebastián, que va a estar encargado de la presentación del artículo. Doctor Sebastián, por favor, tiene la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Guerra. El día de hoy vamos a presentar este artículo que fue publicado en mayo de este año en la revista Annals of the Rheumatic Disease, que es una revista indexada con la categoría número 1 de Journals de Reumatología por el índice de CIMAGO. El título es el desmonte de adalimumab en pacientes con artritis reumatoide que han tenido una remisión larga y sostenida, resultados de un estudio fase 4 que se llama PREDICT. Importante resaltar pues del autor principal, que es el doctor Paul Emery. Él es Hijo, vea, yo un... le resumo eso, que es que ustedes tienen una pasión infinita por gastarse 40 minutos hablando de las 88 publicaciones. Tanto Paul Emery como Jerry Burmeister y Esperanza Naredo son unos putas en reumatología. La única diferencia es que Jerry Burmeister hace una salchicha alemana muy buenas, pero los tres son fantásticos y son tres pesos pesados pues importantes. Bueno, listo. Entonces, para empezar con el estudio, a manera pues de introducción, lo que sabemos es que cada vez más el manejo de la artritis reumatoide se hace a través de una estrategia treat to target, para tratar de empezar el medicamento con fármacos modificadores de la enfermedad y lograr una terapia óptima para los niveles de remisión en estos pacientes. Cada vez sabemos más que es lograr mantener a los pacientes con una primera línea, con un DIMAR sintético, en llevarlo a remisión en los primeros 3 meses, pero si no es posible, o por lo menos baja nivel de la enfermedad a los 6 meses, ya lo que nos recomiendan las nuevas guías, tanto ULAR como ACR, es que deberíamos pasar a un biológico, a un DIMAR biológico. En especial si los pacientes tienen algún tipo de factor de mal pronóstico, como es la positividad para factor reumatoideo, para el anti-CSP, paciente con una artritis ya erosiva y que sea una enfermedad de larga data. Si bien con el inicio de los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos se ha logrado una muy buena tasa de desenlaces óptimos y de respuesta en artritis reumatoide, lo que no se sabe muy bien es que una vez estos pacientes ya han logrado una remisión clínica sostenida, en qué momento el paciente se puede reducir de esta terapia, sobre todo porque a medida que pasa el tiempo el paciente cada vez va a solicitar mucho más que se le retiren medicamentos, y esta es una de las principales motivos por el cual se desarrolla este estudio. Se sabe que, y las guías también lo recomiendan, que el ir disminuyendo las dosis de los DMARDs se puede llegar a considerar en pacientes que vengan estables y con una remisión clínica completa. Sin embargo, existe una preocupación, y es que una vez se inicia el desmonte de los DMARD biológicos, ya sea porque estoy disminuyendo la dosis o porque lo retiro del todo, muchos de estos pacientes pueden llegar a presentar nuevas crisis, dependiendo de la serie de casos que se lean y de los estudios de entre eh, el 3 hasta el 81% no van a lograr mantener un nivel adecuado del control de la enfermedad, y que además, como otro factor importante, es que una vez este paciente no lo logre mantener en el nivel de remisión, el reinicio del biológico, si bien en muchos casos, dependiendo del estudio, se logran tasas de respuesta hasta el 100%, hay otros casos no tan prometedores como el 52%, donde el paciente no fue capaz de, con el mismo medicamento, volver a un estado de remisión o de actividad baja de la enfermedad.
Se han tratado de buscar algunos factores pronósticos para saber qué tipo me predispone a una crisis una vez estoy disminuyendo las dosis del biológico. Sin embargo, no se conocen a ciencia cierta. Es a partir de aquí, además sumado que con el advenimiento de las nuevas técnicas de imagen, sobre todo de resonancia magnética y de ultrasonido, donde se pueden detectar inflamaciones subclínicas en estos pacientes que aparentemente están en remisiones clínicas, y cómo esta inflamación me va a predisponer a un futuro progresión de daño y también me predispone a recaídas en dichos pacientes. Es el por qué dichos autores deciden proponer la resonancia magnética como cambios de inflamación tempranos, ya sea por sinovitis o por edema óseo, detectados por resonancia magnética, y si estos cambios tempranos, qué tanto se asocian en el paciente que tengo con una remisión prolongada en AR, si alguno de estos cambios me predice y me sirve como factor pronóstico y pueda empezar la disminución del DIMAR biológico. Por eso ellos plantean este estudio, que es el PREDICTA, que es el impacto de la inflamación residual a través de técnicas de imagen, niveles de medicamento y características del paciente en los desenlaces de la disminución de la dosis de adalimumab en pacientes con artritis reumatoide en remisión clínica. Y lo establecen como un estudio con la lateralización doble C. No sé si quieran agregar algo más en la introducción. Realmente es muy importante que siempre se debe evaluar en el contexto colombiano. Pues nosotros no tenemos, digamos que tanta urgencia de empezar biológico. Entonces nosotros somos un poquito más laxos y uno por lo menos trata de extender un poquito más las fechas límites, o por lo menos no le damos tanta importancia a los factores de mal pronóstico, porque para nosotros los costos son importantes. Entonces tratamos siempre de agotar razonablemente las estrategias de más convencionales si son posibles. Y la otra cosa es que la estrategia se puede montar por los dos lados. Usted puede montar por el lado del biológico o por el lado de los otros medicamentos. Y de hecho, pues hay estudios que demuestran que disminuir hasta 10 miligramos puede ser útil para mantener el estado de remisión y la disminución de producción de anticuerpos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la presión económica sobre el sistema de salud, definitivamente el montar un biológico tiene un impacto mucho más profundo. Porque si usted monta un biológico, si usted va el adalimumab de cada 15 días a cada mes, usted pasa un costo que puede ser de 30 a 40 millones de pesos al año a 20 millones de pesos. Entonces, desde el punto de vista clínico, obviamente eso es un montón de recursos que se liberan y es un montón de recursos que se pueden utilizar para tratar a otro paciente. Lo otro que hay que tener en cuenta... ¿Alguna vez? Lo otro que hay que tener en cuenta y que me está diciendo Miguel es la parte de los pacientes. O sea, ellos dan unos datos muy amplios ahí de los pacientes que fallan o que, por así decirlo, no tienen un buen resultado con estas estrategias de disminución de dosis de biológico, pero es porque ahí están metiendo pacientes muy diversos que tienen artritis reumatoide, pero ahí estamos combinando pacientes con artritis reumatoide establecida, pacientes con artritis reumatoide temprana, pacientes doble cero positivos, pacientes con erosiones, pacientes con remisión pero medidas por DAS, pacientes con remisión pero medidas por SEDAI o SDAI. Entonces realmente es una bolsa muy grande de la que ahorita vamos a ver en la parte de la población realmente qué tanto podemos sacar de este estudio o no. Incluso por ejemplo, Joseph Spollen le dice a uno cuando uno habla con él que él le tiene mucho miedo a quitar todo el tratamiento porque uno no sabe después con las crisis cómo van a responder. André, hija, prendí el micrófono para que sepas. Daniel, mira qué padre. André, hija, André, ya la silenciamos. Muy bien. Entonces, la otra cosa es porque Joseph Spollen dice eso y hay una cosa muy interesante y es que en teoría cuando usted se inflama debería volver a desinflamarse, pero eso no pasa en todos los casos. Doctora Diana, doctor Sebastián, ¿ustedes saben por qué? Porque debería pasar, no, si a mí me funcionó, ¿por qué no me funciona ahora?
Qué pena, es que me toca activar los dos micrófonos. Generalmente una recaída de un paciente con artritis reumatoide que venía en remisión y que uno lo desmontó, volverlo a meter en remisión, requiere chupa es una palabra tan fea, requiere más inmunosupresión. El requerimiento de inmunosupresión generalmente es mayor y usualmente esas primeras semanas de control lo va a ganar uno a punta de esteroides. Y el otro gran problema, lo mencionó Sebastián, en estos estudios de desmonte de esteroides, pues los famosos, el STRAS, se me olvidó el nombre del otro, son estudios que tuvieron muchas dificultades desde el punto de vista de protocolo, de poderes, y adicionalmente son estudios que ellos encontraron que por ahí 10, no me acuerdo si era 10, 12% de los pacientes, cuando se les reinstauraba el tratamiento, fallaban. El problema es que cuando tú ya tienes un fallo a un primer biológico, la probabilidad de una respuesta adecuada a un segundo o una tercera línea es menor. Entonces es torear el destino. Y hay otro par de explicaciones que son interesantes. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que hay algunos ejemplos que se pueden ver en reumatología con eso. Uno es, por ejemplo, los pacientes con infecciones con salmonela, que después de infección con salmonela, igual, queda distinto. Y el otro es los pacientes con VIH, que cuando VIH está bajando es un tipo de manifestación inmunológica. Entonces, uno lo que pensaría, una de las explicaciones Miguel, es que la forma en la que el paciente... Señor. Miguel, tuviste un bajón del internet, entonces toda la idea no te la entendimos. Entonces, si quieren, sigan tranquilitos que yo ahorita les digo. Desde el principio, si querés, si las resumís o si querés para más adelante. No, simplemente es que la inflamación, cuando un paciente se vuelve a inflamar, no siempre sigue el mismo camino de inflamación. Y la inmunidad no queda en el mismo punto. Y un paciente que tenía una citoquina dominante, por ejemplo el TNF, puede cambiar a otro tipo de citoquina y con eso puede cambiar su inflamación y por eso puede no responder bien. Que es una cosa muy interesante, que el camino que siguen hacia la inflamación no es el mismo. Bueno, entonces pues como continuando con los métodos, este fue un estudio fase 4, aleatorizado, doble ciego, con grupos en paralelos y que se hizo en 54 sitios, incluyendo Australia, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Ellos ya habían publicado hace 2 años el diseño de este estudio y más o menos se basa en lo siguiente. Se trata de pacientes con artritis reumatoide que venían recibiendo adalimumab 40 miligramos cada 15 días, por lo menos durante mayor o igual a 12 meses, y que estuvieron en remisión clínica definida por un DAS28, ya sea por PCR o por BSG, donde sea un DAS28 por PCR o por BSG menor a 0.6 por más de 6 meses, y un DAS28 menor a 0.6 en el momento del cribado de dichos pacientes, porque primero hacían la aleatorización y luego les daban un mes de seguimiento a estos pacientes para hacerles la resonancia y tenían que mantenerse en remisión clínica. También tenían que tener de manera estable algún DIMAR sintético clásico, por lo menos durante mayor o igual a 12 semanas. Las dosis de esteroides de prednisolona tenían que ser menores a 10 miligramos y que estuvieran estables durante 4 semanas. Se les permitía a estos pacientes estar con antiinflamatorios no esteroideos durante mayor o igual constantes. Idealmente, lo que querían estos pacientes era que si el paciente no estaba tomando metotrexate, por lo menos en una dosis estable por 12 meses, podía entrar al estudio, y que si estaba con otro tipo de DIMAR, se lo iba a aceptar, pero solo hasta llegar a un 20% de la población en total. Una vez llegaron a ese límite, los pacientes con otro tipo de DIMAR o con adalimumab en monoterapia ya no seguían reclutando dichos tipos de pacientes. Se hacían una pregunta, ¿un DAS28 por debajo de 2.6 te garantiza que el paciente realmente no esté activo? No. ¿Por qué? Realmente puede subestimar la actividad clínica y mucho más a nivel pues de inflamación subclínica, que el DAS28 no lo lograría documentar. Okay. ¿Y usted por qué cree que el DAS28 puede ser un mal medidor de clinimetría? ¿Por qué puede ser?
Pues primero están las dos opciones con BCG y con PCR. Fueron, con BCG se sabe que podría ser menos, tiene a subestimar la actividad de los pacientes, al igual que con la PCR, y también a subestimar el estado del paciente que está en remisión clínica, a diferencia de los otros puntajes. Realmente no sé por qué decidieron utilizarlo, si era por familiaridad del centro donde lo utilizaban o no sé, realmente, porque no especifica. Y la otra cosa son dos cosas. La primera, porque no tienen los pies. Y la segunda, porque tiene... Bueno, Miguel, como que se cayó. Espérate, yo a ver si me deja grabar a mí. Ok. Sebastián, ¿me das poder de host para yo poder grabar mientras vuelve Miguel? Yo dejo de compartir esto. Listo. Entonces, venía, yo empiezo a grabar otra vez. Dame 2 segundos. Listo, ya estoy grabando. Dale, compartir la pantalla tuya otra vez. Listo. Muy bien, ahí ya llegó Miguel otra vez. Miguel. Perdón, hoy decidió que se va a fallar el teléfono conecte con el celular. No, y la otra cosa que está diciendo es que es una cosa, que además de que es logarítmica, que no tiene medición para el paciente. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de remisión de la enfermedad se ha ido cambiando con el tiempo. Incluso las metas son cada vez más estrictas, porque con mejores tratamientos y mejores seguimiento cada vez se obliga a que el médico sea mucho más estricto en lo que se considera la verdadera remisión. Okay. Importante pues que estos, los criterios de exclusión realmente eran muy cortos, era simplemente que el paciente estuviera con otro tipo de biológico distinto al adalimumab o con alguna condición médica que contraindicaba al realizar una resonancia magnética. Ellos, como diseñaron el estudio, lo que hicieron fue primero hacer el periodo de screening, que lo definieron durante 21 a 28 días, que era donde localizaban a dichos pacientes, a los pacientes que estuvieran con los criterios de inducción que ya mencionamos, de inclusión que ya mencionamos, y posterior a esto se les hacía un periodo de 4 semanas de enrolamiento, en el cual a todos los pacientes se les administraba adalimumab 40 miligramos cada 15 días y a partir de esto, solo los pacientes que se mantuvieran en remisión entraban ya a la aleatorización. Ellos deciden hacer una aleatorización 5-1, con 5 hacia el brazo de disminución gradual y 1 hacia el brazo de retiro total del medicamento. Y a ambos grupos se les da la opción de que si en el momento que presentan alguna recaída, pueden pasar a un tercer grupo que es abierto durante 16 semanas, en el cual pueden recibir, se les administra adalimumab 40 miligramos a dosis cada 15 días y se les sigue cada 4 semanas hasta llegar a la semana 16. Eso en caso de crisis. Si no presentaba ninguna crisis, el paciente se lo seguía durante cada 4 semanas hasta llegar a la semana 40 utilizando solo placebo en el grupo que se quitaban completamente el adalimumab más metotrexate, y en el grupo del desmonte lo que se hacía era un adalimumab cada 3 semanas más metotrexate. Ellos en el estudio, en el primer protocolo que mostraron hace 2 años, habían calculado una muestra de 150 pacientes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que realmente cuando ellos vuelven a hacer un análisis estadístico de dicha muestra, asumiendo una tasa de posibles crisis del 40%, la nueva muestra la calcula a 100 pacientes, donde en una aleatorización 5-1 necesitarían más o menos 120 pacientes para los dos grupos,
y contando por pérdidas en el periodo del enrolamiento del 10 al 20%, necesitarían en total 150 pacientes en estos pacientes, como tal en el estudio. Durante el periodo de enrolamiento, además de que de que el paciente tenía que permanecer en remisión, también dan la definición de crisis para ellos, para poder hacer un análisis más acertado, y la describen como una crisis cuando el paciente tiene un DAS28 por BCG por encima de 2,6, donde haya un incremento de 0,6 por lo menos de la línea basal de dicho paciente, o que tenga un DAS28 que me incremente mayor o igual a 1,2 sin importar cuál era la línea basal de dicho paciente. ¿Y usted por qué cree que escogieron esos dos valores? Esos dos valores, realmente porque me marcarían pues como la crisis del paciente y que sería como más fácil detectarlos en estos. Realmente, 0,6 ha sido estándar definido como el cambio mínimo significativo, y 1,2 el cambio clínico significativo, en el que usted dice el paciente claramente ya tuvo un cambio. Entonces, usualmente son los valores de DAS28 que se utilizan. Okay. Y yo le hago una pregunta: ¿usted piensa que este estudio fue ético o no? No, para nada. ¿Por qué no? Pues bueno, realmente todavía no se sabe bien de los pacientes que pueden, si tienen todos los criterios fácil para saber quién me va a recaer o no, pero le estoy quitando a alguien con los datos que ya sabíamos directamente todo el medicamento, predisponiéndolo a que me ingrese a una nueva crisis y que de pronto esta crisis no sea fácil sacarla con el mismo medicamento, como vamos a ver pues en los resultados, a pesar de que digamos que pocos. a posteriori no puede decir que no fue una buena idea, claramente, por lo menos en la rama de desmonte completo, pero a priori uno podría pensar que ya de entrada hay algunas dificultades, porque usted no tiene, pues, o sea, someter a un paciente a un desmonte completo si usted no está seguro que al reiniciar la terapia va a lograr controlar la enfermedad, pudiera tener algunos cuestionamientos desde ese punto de vista. Entonces, pero en teoría lo aprobó el comité de ética, pero no sé, Sebas, qué opina de ese punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel, o sea, el estudio, cuando uno se lo empiezan a contar, es interesante, o sea, vamos a ver con resonancia si podemos predecir, pero es el cuento, o sea, yo coger un paciente, ya en este momento hay un consenso, o sea, y lo que a uno le parece raro es que el consenso que hay de los expertos, de ese consenso de desmonte de medicación, que eso no está publicado, pero eso es lo que uno escucha en todos los congresos, y de los que muchos de los que lo dicen son autores de este estudio, es definitivamente suspensión inmediata. No, si usted va a disminuir o sea, si usted va a retirar un biológico, usted no lo quita de una, a no ser que haya un efecto adverso. Usted disminuye las dosis, porque ya sabemos que los pacientes que a uno les quita el medicamento, la probabilidad de recaída a un año es casi de la mitad, y a 2 a 3 años es casi un 60-80%, obviamente dependiendo de la población, si es AR temprana, si es AR restablecida, si es erosiva, no erosiva, factor reumatoide, todas esas otras cosas. Entonces, desde el principio, yo decir, voy a comparar una estrategia de disminución de dosis versus una estrategia de suspensión abrupta del biológico, sobre todo en pacientes que los estoy evaluando con un DAS28 que, como Miguel lo ha dicho, ya es más laxo, no tiene en cuenta miembros inferiores, que ya sabemos que no es el desenlace más estricto del mundo entero. Entonces probablemente lo que uno piensa es, viéndolo hoy, el conocimiento de hoy no es ético. De pronto, en el momento en que pasaron el protocolo, el concepto que tenemos ahora de desmonte de esteroides apenas estaba en pañales. Realmente nosotros, de biológicos, realmente, aunque optimización se ha hablado desde hace mucho rato, realmente la evidencia que se viene presentando de optimización se empezó a publicar fuerte desde hace 5 años. Antes eran series chiquitas, antes no teníamos muy claras las cosas. Entonces puede ser que en el momento en que pasaron el protocolo, el conocimiento que tenemos ahora de disminución de dosis de biológico no lo teníamos en ese momento. Porque si vos ves, es muy extraño que un Joseph Smollen esté hablando de suspensión abrupta de biológico. Bueno, los desenlaces pues primarios que ellos buscaron en este paciente, el desenlace primario era buscar si había alguna asociación entre las características basales de resonancia de mano y muñeca en cuanto
sinovitis y edema óseo a través del score Ramsey, que es el que se utiliza en resonancia magnética, y si había alguna relación entre dichas características basales y la ocurrencia de crisis en los pacientes que se aleatorizaban al brazo del desmonte del adalimumab. Como desenlaces secundarios, fueron muchos e incluían el tiempo y la proporción de pacientes que presentaban crisis en los pacientes que fueron llevados a un desmonte, como el tiempo después de crisis al control después de la crisis, cuántos pacientes se mantenían en remisión clínica a la semana 40, si había alguna asociación entre las crisis y alguna característica basal, ya sea demográfica, de las características de la enfermedad, de los niveles Valle de adalimumab y de los anticuerpos contra adalimumab. También querían ver cómo se comportaban los cambios de las características basales de dichos pacientes a las 40 semanas, de los que no presentaron ningún tipo de crisis, a los pacientes que presentaron una crisis a la semana 16. Y también incluyeron varias escalas de calidad de vida. La que ellos más mencionan en esta es el HAC-D. Sin embargo, en el protocolo muestran muchas más, ninguna hubo como algún cambio en específico, y también el conteo de dichos pacientes en cuanto a articulaciones más, articulaciones, cuál es el reporte tanto del médico como del paciente, de los desenlaces de dicho paciente, y si de pronto los anticuerpos anti-adalimumab se asociaban, tenían alguna diferencia en los pacientes que se disminuía la dosis o en los pacientes que se retiraban completamente, considerando los positivos cuando eran unos valores por encima de 20 nanogramos por mililitro. Estos anticuerpos, al igual y todas las anteriores mediciones, se iban repitiendo cada 4 semanas con la visita de los pacientes. Los efectos adversos, que fue el desenlace de seguridad que ellos buscaron, realmente lo siguieron hasta 70 días después de la finalización del tiempo del estudio, o que el paciente terminara por alguna razón y dejara el seguimiento del estudio. Hicieron también, después del cálculo de la muestra, deciden hacer una regresión logística del análisis para encontrar si había alguna variable dependiente de resonancia o de los scores de resonancia y alguna otra característica clínica de dichos pacientes, como lo vamos a discutir más adelante pues, en los resultados. Este es el diagrama que nos encontramos de los pacientes. En un principio entran 149 pacientes al periodo de screening, se retira uno por retiro del consentimiento. Una vez pasan el periodo de screening y del tratamiento con 40 miligramos de adalimumab, quedan 146 pacientes, se retiran 26, uno por un efecto adverso grave, la mayoría 8 por retiro del consentimiento, y lo que describen como otros que son 17 pacientes que se retiran realmente porque se rehusaban a someterse a una resonancia magnética o porque habían presentado alguna crisis durante el periodo de enrolamiento. Finalmente, quedan con 122 pacientes. ¿Cuáles fueron los motivos del retiro del consentimiento? De perder el consentimiento, realmente no lo mencionan claramente, simplemente dicen que el paciente retiraba el consentimiento en la primera parte. En las otras partes hablan de que se violaban algunos protocolos o que había alguna emergencia familiar o que el paciente simplemente lo solicitaba porque se iba a perder el seguimiento durante el estudio. ¿Y a ti te parece que hubiera sido importante saber por qué retiraron el consentimiento de los pacientes? Sí, pues lo que ellos hacen de demostrar que se retiraron 8 personas por el consentimiento informado es una medida que de cierta forma le da validez estadística a los estudios y habla de transparencia. Pero uno quisiera que sí también le informaran el por qué se retiraron esos 8 pacientes. Bueno. En la parte, después de la aleatorización, quedaron 102 para el grupo de adalimumab y 20 para el grupo de retiro completo. De estos 193 completaron el estudio
y fueron necesarios 31 pacientes que pasaron al brazo abierto que requerían un tratamiento por una crisis, y de los cuales también descontinuaron 2 pacientes por un retiro del consentimiento. Tampoco pues especifican por qué se retiraron esos últimos 2 pacientes. En el grupo de pacientes del retiro abrupto de la adalimumab, 19 lo lograron completar. Una cosita, perdón, y es que en investigación es muy grave que usted le retiren un consentimiento. Pues se supone que cuando usted, pues el protocolo en cualquier estudio clínico, eso son horas enteras que usted explica el consentimiento, usted se lo da al paciente, se lo va a llevar, pues obviamente dos pacientes por un lado o no pueden retirar el consentimiento, y por ejemplo es esperable que un paciente que esté en la terapia de rescate retire consentimiento porque pierde un poquito de fe, pero aún así en teoría es de las cosas que no le deberían pasar a usted, que un paciente le retire el consentimiento en un estudio. Es una cosa que sí prende muchas alarmas, pues aunque sean poquitos, porque se supone que debió haber sido muy bien explicado todo y que a usted no le deberían pasar ese tipo de situaciones en el estudio. Bueno, y los pacientes pues del retiro, 8 abrupta de adalimumab, 8 fueron necesarios para el grupo de rescate. Con todo esto, para hablar pues ya de los resultados de dichos pacientes, ellos querían demostrar un OR, pero primero les voy a demostrar pues que es muy importante a mencionar las características pues basales de dichos pacientes. Como los grupos eran tan dispares en los números y la muestra es tan pequeña, en múltiples variables de las características basales de los pacientes se encontraban muchas diferencias porcentuales. Realmente, si eran diferencias estadísticas significativas o no, en la que uno esperaría que no tuvieran en la fase de la aleatorización, no nos brindan pues el valor de la P, que es lo que nos ayuda a saber qué tan homogéneos eran dichos dos grupos. Que sí podemos encontrar y a resaltar que es importante de las características basales, la mayoría en un 77% eran mujeres, eran el 97% blancos de estos pacientes, y la edad media era de 59 años. Es importante con el uso de los esteroides, que si bien la diferencia porcentual es importante en el grupo que se retiraron completamente la adalimumab, era del 45%, mientras que en el grupo que se desmontaba era solo del 29%. Uno no sabe qué tanto es por la baja cantidad de pacientes en el grupo del desmonte abrupto, que eran solo 9, y como esto porcentualmente puntúa mucho más, pero sí dejaría un poco desbalanceados dichos grupos. Y lo otro, cuando se mira, si bien el DAS28 era similar en dichos pacientes, cuando se miran otros índices como el CDAI, también habían algunas diferencias en los que estaban en menor de 2,8. En el grupo que se retiró completamente estaba en el 95%, mientras que el grupo del desmonte solo se llevaba en un 83%. Lo que eran características por imágenes y por calidad de vida de los grupos como tal, eran muy similares en todos los grupos. Listo. Ya pues conociendo esas características basales de dichos pacientes, entonces lo más importante que tenemos que recordar para las conclusiones que ellos nos brindan es que el promedio de duración activa de todos los pacientes eran 12,9 años y que llevaban recibiendo adalimumab 5,4 años con una remisión en dichos pacientes. Por lo cual, como vemos, son pacientes que ya venían con un muy buen control de la enfermedad. Las características basales, pues, simplemente nos van a brindar, ya de los resultados son diferencias numéricas y porcentuales. No lograron encontrar diferencias en OR, que era el desenlace pues, primario que ellos buscaban. Y lo que gran se cree de dicho desenlace es el bajo número de pacientes. Entonces tenemos que numéricamente los pacientes que se disminuía la dosis de la adalimumab, como lo encontramos por acá y lograban una respuesta a la semana 40, en tanto en el brazo de la disminución gradual y de la disminución abrupta, cuando se comparaba por DAS28,
86% en el grupo del desmonte y 84% en el grupo del desmonte abrupto lograron dicha respuesta del DAS28. Pero cuando se analizan los otros índices, sí se ve una diferencia, sobre todo en el SDAI y en el CDAI, que en el grupo del desmonte era solo del 77% y en el grupo del retiro abrupto era del 92%. En gran medida por la gran diferencia de muestra en ambos grupos. ¿Qué más desenlaces nos van a brindar? ¿Eso qué le puede sugerir a usted esa diferencia? O sea, ¿por qué el DAS 28 no habían diferencias CDA y SDAI? Parece sí parece que hubiera alguna diferencia. Pues primero, el cómo se realizaron de dichos pacientes, pues el tener en cuenta las características y la percepción que tienen tanto el médico como el paciente en la evaluación de los otros índices. Y porque pues realmente el retiro de un solo paciente en el retiro abrupto obviamente iba a pesar el peso porcentual que iba a tener era muy distinto si lo comparo en el retiro en diferencias de casi 22 pacientes del grupo del desmonte. ¿Y no te llama la atención que tuvieras unos mejores SDAI y CDAI en el grupo de suspensión abrupta que en el grupo de desmonte progresivo? Sí, eso es lo que llama la atención. Realmente no, como estos eran desenlaces secundarios, en el estudio no se ahonda en esta diferencia de los desenlaces. Quizás cuando uno ve el suplemento, la mayor diferencia de cuando cambian estos dos índices es en los pacientes que tuvieron una crisis y que después lograron una remisión, pero si bien lograban la remisión, había diferencias con el paciente que nunca logró una crisis y por cómo se comportó pues, el número de la muestra de los pacientes. Pero ¿será que es algo nada más de número? ¿Será que viene desde ya la primera de la tabla 1 ese problema? Porque si vos recordás en el énfasis que hiciste, a los que se les suspendió de forma abrupta tenía menos glucocorticoides, si no estoy mal. Que tenían más glucocorticoides, pero más porcentaje de los pacientes tenían un CDAI más bajo. O sea que probablemente los que hicieron suspensión abrupta está una remisión más profunda que los que ingresaron al grupo de disminución de dosis de biológico. Lo que pasa es que ahí hay un problema en la evaluación. Primero, esa tabla es una tabla de raza blanca, típica de raza blanca, y son mayores, que nosotros en AR hacemos un compromiso más temprano, que eso es importante porque a pesar de que es extrapolable, sí hay discretas diferencias. Y lo segundo es que cuando uno mira, por ejemplo, ese CDAI, el CDAI sí pareciera tener un poquito más en los pacientes, pero el CDAI, que es la forma, el CDAI y el SDAI son el mismo índice. Lo que pasa es que lo que toma uno y no toma el otro es los reactantes. Entonces uno con el CDAI le preocupa a veces, y más para un estudio, por ejemplo, de retiro de biológicos, que como el CDAI es solamente clínico, el CDAI es delicioso cuando usted paciente le olvidaron todos los exámenes, pero usted pierde al menos una determinación biológica de inflamación, que eso puede ser complicado. No sé si sabes qué opinas de eso, porque por ejemplo, uno un CDAI no lo usaría, pues yo pensaría que un CDAI no es una buena estrategia para uno definir un paciente que va para desmonte biológico o para optimización de biológico, porque le falta a uno ese componente inflamatorio de la PCR y los reactantes que le dicen a uno realmente qué tan inflamado está ese paciente. Pues yo prefiero el CDAI sobre el DAS28. Pero sí, señor. Pero tenés toda la razón, o sea, a uno sí le gustaría tener como aunque los reactantes de fase aguda tienen muchos peros para la medición de actividad, uno hubiera preferido es que seleccionar a los pacientes según CDAI y SDAI. ¿Cuál es el cuento? Que si el CDAI, o sea, el CDAI dependemos de la subjetividad. Si ese paciente te está cantando, te está diciendo por algún motivo que no está bien, y tenés esas diferencias entre grupos de que un CDAI en un lado te está dando mejor que en el otro, probablemente la comparación que puedas hacer después va a ser muy compleja. O sea, ¿será que simplemente una diferencia de percepción o será realmente que ese grupo que tenía un CDAI un poquito mejor estaba mejor porque aunque yo no le contaba las articulaciones inflamadas de manos y rodillas, pues se sentía también que estaba mejor porque no le dolían tanto los pies por una sinovitis que yo no estoy contando, pero que el paciente sí se está quejando de él en la valoración? Entonces, o sea, no sé.
No sé y más porque, bueno, no hay diferencias en DAS28, pero es que DAS28 es un desenlace tan amplio que te permite 2, 3 articulaciones inflamadas en el peor de los casos. Entonces, cuando uno ya empieza, uno dice, bueno, el DAS28 no, y el SEDA y el SDAI, aunque eran objetivos secundarios, vos estás notando algo de diferencia ahí en un par de grupos que tenían tan poquitos pacientes, que tuvieron pérdidas. Entonces ahí empieza uno a tambalear. Y más cuando vos ves y en esos pacientes desde el principio había ya una diferencia en la cantidad de glucocorticoides y AINES que estaban tomando. Entonces realmente es que fue simplemente así, o fue simplemente que por mala fortuna en la aleatorización me quedó un grupo más sano que el otro, y por eso no estoy viendo diferencias. Que yo esperaría, uno espera, vos esperabas que quiénes tuvieran más recaídas, los de desmonte lento o los de suspensión abrupta. Los de suspensión abrupta. Entonces el cuento, si por algún motivo de la vida mi grupo de suspensión abrupta me quedó muy sano, entonces eso puede alterar mi resultado. Sí. La otra cosa es que como es un estudio con una relación 5:1, el grupo de desmonte quedó muy chiquito, entonces, pero es que cuando el grupo de desmonte son como 20 nada más. Entonces lo mata uno porque es que, o sea, con 20, si un solo paciente ya le queda descuadrado, ya le empiezan a cambiar mucho los porcentajes, que puede ser, realmente lo que magnifica tanto esos defectos de esas diferencias es eso, la relación 5:1 que ellos intentaron. Sí. Ellos que sí describen que los pacientes que se lograba un desmonte más lento, la crisis se presentaba más tardíamente, se presentaba cerca de las 18 semanas, mientras que en los del retiro abrupto se presentaba cerca de la semana 13. Por el mismo problema pues que tuvieron de la baja tasa de recaídas y de baja tasa de pacientes en el grupo de retiro, pues realmente no lograron hacer como el tiempo medio de retiro a crisis en cada brazo y compararlo pues estadísticamente. Que eso también es algo que se ve mucho pues que es una cosa que uno tiene que entender y es que es esperable. Si usted deja una dosis subóptima, pero deja una dosis de medicamento, pues digamos que el proceso de inflamación se va a ir presentando, pero usted va a tener un número de X que le bloquea inflamación. Entonces, obviamente, para que usted produzca la inflamación, tiene que superar ese nivel de TNF, de anti-TNF que tiene circulando, y eso le demora a usted el tiempo. Pero realmente no está controlando la inflamación, simplemente está paliándola y está teniendo un efecto de demorándola, tratando de que se demore un poquito más en pasar ese escollo y producir toda la inflamación clínicamente significativa. Listo. Como ya hablamos, pues el desenlace primario crean los cambios en resonancias basales, y cómo esto se correlacionó realmente no les dio, y por eso tampoco lo siguen mencionando durante el estudio. Y lo que sí es importante, pues ellos abondan más es en los desenlaces secundarios, sobre todo por la tasa de recaídas y cómo se comportaban los pacientes que recayeron. Entonces, como para contarles, en total hubieron una caída, 39 pacientes de los dos grupos en total presentaron algún tipo de periodo de rescate, de los cuales el 30% eran del grupo del desmonte y un 40% el grupo del retiro abrupto. Nuevamente, este 40% elevaba mucho por la diferencia solo 8 de 20 por el tamaño de la muestra. De estos pacientes que presentaron alguna crisis, el 38% de los que se retiró y el 50% de los que se hizo el retiro abrupto lograron un control a la semana 16 en el grupo del rescate, definido por DAS28, que es como lo vemos pues en dicha gráfica. Pero una vez ellos nos muestran el desenlace pues de las tablas secundarias de cómo les iba comparando los pacientes que presentaban crisis de los que no presentaban crisis, lo que sí vemos es que los pacientes que presentaban crisis, si bien lograron el retiro de la remisión a la semana 16, seguían presentando índices como el CDAI y el SDAI mucho más altos que los pacientes que a la semana 40 nunca llegaron a presentar ningún tipo de crisis.
y esto también se traducía a veces en cambios en la percepción del paciente y en la percepción del médico, de cómo se había controlado dicho paciente. Realmente, buscando los otros desenlaces que ellos querían, y que era una de las grandes partes de este estudio, que era ver si los niveles de adalimumab o si los anticuerpos anti-adalimumab tenían alguna diferencia o algún factor predictor a la hora del paciente que iba a desarrollar una crisis en el desmonte. Encontraron que los niveles valle, tanto de los pacientes que se retiraba abruptamente como el desmonte, eran iguales, cerca a los 7,8 microgramos por mililitro en la media, y que el porcentaje de anticuerpos anti-adalimumab solo se detectó en el total en el 3,3% de los pacientes. Cuando hacen la división, queda porcentualmente más alta, el 5% en los pacientes que se retiró completamente, pero porque fue en uno de 20 pacientes en el que se lograron detectar dichos anticuerpos. Una vez hacen el análisis estadístico, ni los niveles ni los anticuerpos definitivamente presentaban algún grado de diferencia en las tasas de respuesta de estos pacientes. Y en cuanto a seguridad, realmente lo que vemos es que un 25% presentaron algún tipo de evento adverso, que cuando hablan de eventos adversos graves o serios, definidos como fibrilación auricular, como neumonía, como una fractura conminuta o un ataque isquémico transitorio en cerebral, o incluso como un posible relacionado que fue un paciente que presentó cáncer, sí se vio mucho más en los pacientes que se sometían a la terapia de rescate, en un 8%, mientras que siendo solo seguido en frecuencia por los efectos adversos que se presentaron durante el episodio del enrolamiento. No hubo diferencias en cuanto a infecciones severas, en cuanto a alguna otra efecto adverso comparado serio de los medicamentos, y no se documentaron ningún caso de linfoma, de enfermedades demielinantes, de muerte, ni de tuberculosis o infecciones oportunistas en ninguno de los brazos de dichos pacientes. Era esperable, pues, porque realmente estos pacientes tenían el síndrome de la cohorte, que es que el paciente ya lleva muchos años con el tratamiento. Y normalmente cuando usted empieza el tratamiento biológico es en los primeros años en los que usted descarta a los pacientes que van a presentar los eventos adversos, y ya el resto de los pacientes, cuando ya llevan 2 o 3 años, es posible que tengan menos efectos adversos en promedio. Sí. Ya pues como la discusión y las conclusiones que ellos nos reportan es que definitivamente no lograron encontrar ningún cambio ni en las características basales del paciente, ni en las características basales de inflamación de resonancia, y que se lograra asociar con un mayor riesgo de crisis durante el desmonte del biológico. ¿Y eso tiene alguna explicación? ¿Qué sí hacen la mención? ¿Cómo? ¿Eso tiene alguna explicación de que esas imágenes por resonancia no les hayan predicho nada? Sí, porque ellos ya llevaban en promedio más de 5 años en respuesta sostenida, en remisión sostenida del control de su artritis reumatoide. Ya ven, entonces, de por sí basalmente, sus hallazgos en imágenes no eran muy inflamatorios, y ese es el por qué ellos hablan de que este sea posiblemente una de las causas del que no les dio el resultado que estaban esperando, y como a otros estudios les ha dado. Lo cual es sinceramente una pendejada, porque usted me está, pues eso que dicen los otros es una pendejada, porque usted no me puede decir a mí, no, es que necesitamos pacientes que estuvieran en menos remisión para que tuvieran más cambios en la resonancia. Pues si usted tiene un paciente en menos remisión, usted claramente no debe estar considerando ese paciente. Si usted tiene un paciente en remisión profunda que la resonancia es completamente normal, eso es lo que usted debería buscar. O sea, eso es un poquito contradictorio, porque pues quién va a desmontar un paciente con hallazgos en la resonancia, con menos tiempo de remisión o con más hallazgos que sugieren que se va a reactivar. O sea, para el estudio muy bonito, pero para la práctica clínica no tiene mucho sentido. Yo creo que es el gran problema de ese estudio, o sea, buscar a ver si la resonancia me predice o no o sea, yo quiero saber si la resonancia me predice o no recaídas en una estrategia de desmonte o de suspensión abrupta.
El problema es que la población que cogí para evaluar eso es una población que estaba en remisión profunda, porque aunque el DAS no nos gusta y aunque hubo diferencias en el CDA y en el SDAI, una proporción interesa, o sea, una proporción nada despreciable de los pacientes estaban en remisión por CDAI o SDAI. O sea que desde el punto de vista clínico tenías una alta proporción de tus pacientes que estaban en una remisión profunda clínica. Y adicionalmente vos mostrás los puntajes de Ramblers que tenés y tenés un montón de resonancias que podían tener algunos cambios, pero unos cambios mínimos, pues escogiste una población que tenía una baja probabilidad de recaída. Ahora, que no le... Sebas, una pregunta, tú que eres un gomoso de la ecografía articular, ¿tú piensas que si este estudio se hubiera hecho con Doppler articular, hubiera tenido algún resultado distinto? Yo creo que hubiera dado lo mismo, o sea, usualmente la concordancia entre los hallazgos de resonancia y Doppler y ecografía articular son muy buenas, o sea, la sensibilidad y la especificidad son muy similares, lo que encuentra el radiólogo que está viendo la resonancia y lo que encuentra la persona que está haciendo la ultrasonografía, si tiene entrenamiento adecuado, usualmente tiene una buena correlación. Entonces realmente les hubiera dado lo mismo, pero es por eso, porque es que no es que la imagen no sirva, es que si tú coges una población de pacientes en remisión clínica, la mayoría de ellos en remisión profunda por SEDAI y SDAI y la mayoría de ellos con unos puntajes de sinovitis bajos en resonancia, la probabilidad de que estos pacientes te hagan una recaída con la optimización es baja. ¿Por qué? Porque tenés seleccionada a la población que ya sabemos que su probabilidad de recaída es la menor posible. Que no le gusta a uno esa población por no decir que su probabilidad de recaída es la menor, que habían pacientes con 5, 6, 7 años de artritis reumatoide, que no sabemos la erosividad de todos, que no sabemos la doble seropositividad de todos, que no sabemos cuánto tiempo se demoraron en entrar a remisión. O sea que hay unas cositas que nos quedan en el tintero para nosotros saber realmente qué tan buena o qué tan alta o baja probabilidad tenía para mantenerse en remisión una vez le disminuyera el medicamento. Pero sufrieron de eso, o sea, la resonancia no les mostró nada porque era una de las mejores poblaciones para que la resonancia no les mostrara nada, no les iba a predecir recaída porque desde entrada eran pacientes con baja probabilidad de recaída, excepto por algunas cositas que nos quedan en el tintero, pues era casi que obvio. Listo. Y otro aporte pues que ellos colocan los autores ya en la discusión es que de pronto, que si bien no lograron encontrar ninguna característica que lograra predecir esa crisis de artritis, lo que se encuentran es que por lo menos el 64% de los pacientes, en general de todos los grupos, que no presentaron ninguna crisis y que la semana 40, sin importar el tipo de grupo, seguían con buenos niveles de calidad de vida, eran en general los pacientes que ya llevaban una duración de por lo menos 12 años y que casi todos tenían más de 5 años en remisión profunda. Comparan estos hallazgos con los hallazgos de un estudio previo que también trataba de predecir la funcionalidad, la progresión radiográfica después de la descontinuación de Humira, solo que donde ellos sí habían encontrado el punto pues crítico de que un paciente con menor de un DAS 28 menor a 2.16 no era un muy buen predictor para evitar una crisis de artritis. En el 78% no lo presentaron quienes se discontinuó este medicamento. Hacen la salvedad y la diferencia de que fueron estudios distintos, con poblaciones de tamaños distintas, que la duración de la enfermedad era casi la mitad en el otro estudio, y que el tiempo de tratamiento de la adalimumab en este estudio era 5 años más, casi, que en el estudio que sí habían logrado encontrar un DAS28 como un predictor de riesgo de crisis en quien se desmonte el adalimumab. Además de que dichos pacientes también mantenían una dosis menor de metotrexate. Esas es pues como las últimas conclusiones que ellos nos dan. No sé qué más comentarios tengan. Entonces, ¿qué mensaje le deja usted este estudio? ¿Qué saca usted de este estudio? Bueno, de este estudio, ¿qué podemos concluir? Que realmente, a la luz de lo que tenemos hoy en día, se podrían considerar algunos pacientes al desmonte de biológico. Sin embargo, tener en cuenta que sean pacientes que lleven en una remisión sostenida de su enfermedad, por lo menos
acercándonos a lo que nos mostró este estudio, por lo menos unos 5 años, que tengan una buena calidad de vida, que tengan dosis bajas de esteroides y una adecuada adherencia pues con dosis de metrotexato. Que cuál sería la mejor forma de hacer el desmonte, si abrupto o de forma lenta. Si bien gracias al diseño de este estudio no se encontró una gran diferencia, lo que sí sabemos es que por tiempo de crisis es mejor hacer un desmonte paulatino, y quizás esta diferencia que no lograron encontrar se deba pues a la diferencia del 5-1 como plantearon la autorización de los pacientes. Ojo que una de las cosas importantes que añade este estudio es ese resultado negativo que ellos les dio. O sea, en esa población de pacientes, si vos tenés una resonancia con bajo puntaje de sinovitis, la probabilidad de que tú tengas una recaída es baja. O sea, si uno compara la probabilidad de recaída de esta corte con otras cortes previas, sobre todo de suspensión de medicamentos, aunque no tienen tanto tiempo de seguimiento, apenas van en 40 semanas, le gustaría uno ver cómo están en 2, 3 años, pues realmente ese resultado de desenlace negativo de ellos, de que es que la resonancia no les predijo, eso está bien. O sea, una resonancia negativa probablemente se asocia a una remisión profunda, y probablemente si tú tienes una resonancia negativa, la cantidad de tus pacientes que te vayan a hacer recaídas no va a ser mucha. Yo ahí quisiera entrar ahí como a agitar un poquito el debate con 2 o 3 cositas. La primera es que ellos en el diseño metieron pacientes sin metrotexate, que a mí realmente me parece una temeridad en un protocolo de desmonte biológico anti-TNF meter un paciente sin metrotexate, o sea, es una cosa. Lo segundo es que todo el mundo pensaba que la falta de respuesta a la incapacidad para controlar el estado clínico de los pacientes iba a haber anticuerpos, y preocupantemente no se debió a anticuerpos. O sea, que si fuera por anticuerpos todo tendría sentido. Pero eso quiere decir que hay otras cosas. Pues obviamente la detección de anticuerpos tiene muchos bemoles porque no es fácil, pero eso es peligroso, porque le dice a uno que no fue lo que pensábamos, que hay otras cosas que pueden llevar a un paciente a no responder a un biológico con su reintroducción. Y la otra cosa es que a mí me parece que mucho de lo que ellos dicen ahí, no, es que el paciente quiere, pero es que usted tiene muchas formas de optimizar el tratamiento de un paciente. El paciente está con lefronomía, metrotexate, cloroquina, esteroide, quítale el esteroide, la cloroquina, la lefronomía, y si quiere bajar el metrotexate a 10 y posiblemente el paciente va a sentir mucha mejoría en su calidad de vida. Que el paciente está muy aburrido con el biológico, pues si quiere, considere pasar, los biológicos hoy en día son muy versátiles, considere pasar a un biológico de vía media más larga, considere incluso pasar a un inhibidor de llanos quinasa si es tan necesario. ¿Cuál es el punto que me parece muy preocupante? Que hay un porcentaje alto de pacientes que no lograron el control basal y que tienen más incidencia de efectos adversos. O sea, que usted tiene que planear muy bien el desmonte biológico, y casi, yo no sé, Sebas, tú qué opinas de esto, pero casi que tendría que se le llenar al paciente un consentimiento informado para que él sepa que está enterado del riesgo de que puede haber una reactivación de la enfermedad que no se controle de forma similar, y habría que explicarle muy bien al paciente. El paciente tendría que tomar muy bien esa decisión. Miguel, yo creo que eso es muy importante porque, o sea, la discusión de la optimización o disminución de dosis de biológicos es una discusión muy interesante cuando uno habla de sistemas de salud donde el cubrimiento es solidario, o sea, donde hay con una cantidad de plata muy limitada hay que hacer lo mejor posible para todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Cuando ellos hacen esa mención de que es que los pacientes están cansados de utilizar medicamentos, ellos tienen toda la razón. Pero por ejemplo en este panlar que pasó cuando mostraron los resultados del estudio SENS, ellos decían, sí, es que el paciente dice que está cansado, pero está cansado de tomar medicamentos orales, está cansado de la cantidad de tabletas, está cansado de que siente que no le está respondiendo la medicación oral y que no puede ingresar a medicamentos que ellos lo consideran como más avanzados. Entonces, obviamente hay que hacer una relación de costo-beneficio, y no es simplemente porque el paciente no quiera tomar tabletas, a todos les vamos a poner biológico, porque no hay sistema que aguante eso. Pero desde el punto de vista de satisfacción del paciente, el paciente prefiere algo que sea en monoterapia y la menor cantidad de medicamentos orales posibles. Entonces es lo que dice Miguel, optimización, sí, desde el punto de vista de costos, lo que más plata me va a ahorrar la parte del biológico, pero también como dice Miguel, es que una cosa es el sistema de salud y también la otra cosa es la preferencia y la satisfacción del paciente. Y yo puede que esté con 3, 4, 5, 6 medicamentos orales
y puede que la mejor estrategia para ese paciente de optimización no sea disminuirle un medicamento que tiene subcutáneo o venoso cada X semanas, sino que la mejor estrategia sea disminuir una dosis de metotrexate o de leflunomida o de antimalárico, que un paciente que se toma 15 tabletas en un día se deje de tomar 2 o 3 por día, eso es una ganancia en calidad de vida para un paciente. Entonces yo creo que la justificación a veces de que es que los pacientes están cansados de tomar medicamentos, a veces la sacamos para justificar acciones que las que nosotros hacemos, y muchas veces el paciente probablemente prefiera ese riesgo que le da el medicamento biológico de o tuberculosis o infección o tener que trasladarse a que sea subcutáneo, con tal de que pase de tomarse 15 tabletas a 8 tabletas, porque es que no es solamente el medicamento de la R, es el de la presión arterial, es el de la diabetes, es el del colesterol, si ya tuvo un infarto el ácido salicílico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que una estrategia de desmonte de biológico, la primera persona que tendría que estar, o sea, que lo proponga el asegurador, perfecto, se puede proponer, se pueden hacer estrategias y protocolos muy organizados. Pero la primera persona que tiene que estar de acuerdo con eso es el paciente. Bueno, yo creo que por ahora, yo creo que ya con esto podemos dar por terminar el club de revistas. Me parece que es un artículo que propuso Sebastián, que fue un artículo muy interesante. El otro doctor Sebastián, que hizo la presentación, muchas gracias, doctor, por la presentación, muy bien presentado. Y pues yo los dejo pues para que se haga el colofón. Ya, si quieres termina tu club entonces. No, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo artículo que vamos a discutir va a ser el de belimumab en nefritis lúpica. Yo creo que es un artículo que estamos esperando desde hace rato. Entonces, para que todo el mundo se una, opinen, vamos a ver si Diana logra su cometido y engatusa a alguien más para que nos acompañe en esa discusión. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.